Bienvenidos a la materia Geometría Descriptiva 2 del Departamento de Dibujo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar proyección oblicua frontal. En particular, veremos perpendicularidad. Para ello, recordaremos el teorema de las tres rectas perpendiculares, hablaremos de los corolarios de la perpendicularidad y mostraremos en oblicua los casos particulares de la perpendicularidad. El teorema de las tres rectas perpendiculares establece lo siguiente: sea un sistema cilíndrico y ortogonal. Hablamos que un sistema es cilíndrico cuando el observador se encuentra en el infinito y se considera que los rayos de proyección viajan todos paralelos. Y hablamos de un sistema ortogonal cuando esos rayos de proyección inciden sobre el plano o superficie de proyección formando 90 grados. Entendemos que estamos trabajando con proyección oblicua y ese ángulo no es 90. Sin embargo, vamos a ver características de la perpendicularidad que conocíamos de doble proyección ortogonal que no vamos a poder aplicar en oblicua frontal. Y para ello estamos entonces repasando justamente el teorema de las tres rectas perpendiculares, recordando que doble proyección ortogonal es un sistema cilíndrico y ortogonal donde se utilizan dos superficies de proyección que son los planos cartesianos, en donde los observadores se encuentran en el infinito, hay un observador por cada plano de proyección y hay un conjunto de rayos de proyección de cada observador que son paralelos entre sí, es decir, eso dan lugar a sistemas cilíndricos y esos rayos inciden sobre los dos planos de proyección de manera ortogonal. Sí, para el sistema de proyección, si tenemos un punto P en el espacio, encontraremos una proyección sobre el plano de proyección y esa proyección va a ser única. Continuando con el teorema nos dice también, dadas tres rectas A, B y C ortogonales entre sí, lo que vamos a ver es qué pasa con la proyección de esas rectas. De las tres rectas, una de ellas es paralela al plano de proyección. En este caso, seleccionamos de manera arbitraria que la recta A es paralela al plano de proyección y así obtenemos las proyecciones de las rectas A, B y C. Así, las rectas B y C se proyectan formando 90 grados con la proyección de la recta A. Esto es particularmente útil en un sistema como doble proyección ortogonal y luego veremos en proyección acotada y en proyección axonométrica que también va a ser particularmente útil a la hora de hacer tanto rectas perpendiculares a plano como planos perpendiculares a rectas. En el primero de los casos de rectas perpendiculares a planos, nosotros en doble proyección teníamos que una recta perpendicular a un plano se veía perpendicular a las horizontales del plano en proyección horizontal. ¿Y por qué? Porque las horizontales en proyección horizontal se comportan como la recta A, en tanto que la recta perpendicular en vertical se veía perpendicular a las frontales. ¿Por qué? Porque las frontales en proyección vertical o proyección frontal, que también se le puede llamar así, se ven paralelas, o sea, son rectas paralelas al plano de proyección y por lo tanto entonces la perpendicularidad se ve directamente. Eso también podía ser utilizado de manera semejante para dibujar un plano perpendicular a una recta cualquiera, ya que la horizontal, al ser una recta paralela al plano en proyección horizontal, se ve perpendicular a cualquier recta que sea perpendicular al plano. Y las frontales se ven perpendiculares en proyección vertical a cualquier recta en proyección vertical que sea perpendicular al plano. Por otro lado, si la única condición que cambiamos es la que el sistema sea oblicuo, manteniendo que el sistema sea cilíndrico, que las tres rectas sean ortogonales entre sí
que la recta A sea paralela al plano de proyección, el resultado es que las rectas B y C no se proyectan formando 90 grados con la recta A, sino un ángulo cualesquiera. Esto imposibilita el poder trabajar la perpendicularidad de manera general en los sistemas oblicuos, en tanto que el teorema de las tres rectas perpendiculares, indicado como se mostró en la lámina anterior, donde decíamos sea un sistema cilíndrico y ortogonal, dadas tres rectas A, B y C ortogonales entre sí, donde la recta A es paralela al plano de proyección, vamos a encontrar que las rectas B y C sí se proyectan formando 90 grados con la recta A. Y eso era lo que nos permitía dibujar planos y rectas perpendiculares entre sí, además de realizar otras cosas dentro del sistema de doble proyección ortogonal, y que además nos lo va a permitir hacer también en proyección axonométrica y en proyección acotada, ya que ambos son sistemas de proyecciones cilíndricos y ortogonales. Sin embargo, vamos a ahondar un poco más con otro elemento que está asociado al teorema de las tres rectas perpendiculares. El teorema de las tres rectas perpendiculares se complementa con los dos corolarios de la perpendicularidad. Y aunque el teorema no se cumpla, esos corolarios de la perpendicularidad sí nos van a ser útiles a la hora de realizar los casos particulares de la perpendicularidad en proyección oblicua frontal. El primero de ellos nos dice que si una recta R es perpendicular a un plano φ, la recta R es perpendicular a todas las rectas del plano, como se muestra en el esquema. Por otro lado, y parecerá casi un trabalengua, el segundo corolario dice, si un plano φ es perpendicular a una recta R, todas las rectas del plano son perpendiculares a la recta R. Vean que, aunque esto pareciera decir lo mismo, es importante tomar en cuenta que son dos corolarios distintos. El primero relaciona recta con el plano y todas las rectas del plano, y el segundo es el plano a la recta y todas las rectas que pertenecen al plano. Si bien uno podría dentro de una lámina de proyección oblicua frontal hacer todo un procedimiento en el cual te llevas el plano y el punto por donde pasa la recta, o la recta y el punto por donde pasa el plano, hacia doble proyección ortogonal, resuelves el problema de doble proyección ortogonal con las técnicas conocidas que se apoyan en el teorema de las tres rectas perpendiculares, y se regresan esos datos a proyección oblicua. La realidad es que dentro de las herramientas de la proyección oblicua está limitado para trabajar perpendicularidad para casos cualesquiera. Sin embargo, para los casos particulares, como el caso de un plano horizontal, sí podemos hallar la recta perpendicular que pasa por un punto. Para este tipo de planos, como sus trazas son paralelas a X y a Y, la perpendicular debe ser paralela a Z, es decir, esa recta paralela a Z la podemos dibujar por el punto 1 sin mayores complicaciones, como se explicó en el tema de recta, de dibujo de una recta por un punto. Es decir, se dibuja la proyección espacial paralela a Z y la referencia horizontal coincidiendo con la referencia horizontal del punto. Para los planos frontales, sabemos que estos son planos paralelos a XZ, por lo tanto, la perpendicular es paralela a Y.
En doble proyección ortogonal nosotros decíamos que eso eran unas rectas de punta. Y por lo que ya estudiamos en el tema de recta, sabemos que las rectas paralelas al eje Y son en proyección y en referencias paralelas al eje Y. Y así las dibujamos entonces por el punto de interés, que en este caso es el punto 2. Para el caso de un plano paralelo al plano lateral, el plano YZ, tenemos que la dirección perpendicular a ella es paralela al eje X. Por lo tanto, vamos a poder pasar una recta de ese tipo por el punto de interés. Este tipo de rectas sabemos que se dibuja tanto en proyección como en referencia paralelas al eje X. En el caso de planos paralelos al eje X, la recta perpendicular conocemos de doble proyección ortogonal que es una recta de perfil, es decir, es una recta paralela al plano lateral. Ese tipo de rectas en proyección oblicuo-frontal sabemos que su referencia horizontal es paralela al eje Y, pero ¿cómo hacemos para hallar su proyección espacial? Para ello lo que hacemos es recordar los corolarios. Si yo quiero dibujar una recta que sea perpendicular a un plano, esa recta debe ser perpendicular a todas esas rectas del plano. Vean que para rectas como la horizontal y la frontal de estos planos que son paralelas al eje X, tiene que ser necesariamente una recta contenida en un plano paralelo a Y, Z. Y por otro lado debe ser una recta que sea perpendicular a las laterales. Para poder ver eso en proyección, lo cual es posible hacerlo de manera directa, sí podemos utilizar un abatimiento. Entonces podemos bien utilizar el abatimiento de la traza lateral y ver la dirección de perpendiculares a esa traza, o directamente por el plano donde debe estar la recta perpendicular del plano, ¿sí? Por ese plano lateral que contiene en este caso al punto 4, por allí dibujamos una lateral y la abatimos y podemos hallar directamente la recta perpendicular en abatimiento y regresamos esa recta de abatimiento, y eso es lo que vamos a mostrar en la próxima lámina. Una de las formas de resolver el problema entonces va a ser primero dibujar el plano lateral por el punto 4. Ese plano se le consigue la recta lateral que se encuentra allí y que pertenezca al plano al que queremos hacer la perpendicularidad. Luego tomamos el punto y la recta, los abatimos y conseguimos la recta perpendicular en abatimiento. Luego basta con tomar un punto más de esa recta y regresarlo a proyección y a referencia, y así tenemos la recta R en el espacio, y vamos a ver inmediatamente que la R en horizontal pues corresponde efectivamente a una recta paralela al eje Y. Si tenemos un plano paralelo al eje Y, conocemos de doble proyección ortogonal que las perpendiculares a ese plano son rectas frontales. Sin embargo, trabajando en oblicua directamente podemos ver que si efectivamente aplicamos los corolarios, la recta perpendicular al plano debería estar contenida en un plano frontal, ya que la traza lateral y la horizontal son paralelas al eje Y y los planos perpendiculares a una recta paralela al eje Y son planos frontales. Y si en ese plano frontal vemos una recta frontal, la cual evidentemente debe ser paralela a la traza frontal, entonces la recta debe ser perpendicular a esa frontal. En la próxima lámina veremos el procedimiento, el cual resulta bastante sencillo. Aquí podemos ver cómo con unos pocos trazos se consigue efectivamente la recta perpendicular. Si nosotros dibujamos por el punto de interés, que es el punto 5, el plano perpendicular, podemos conseguir la recta frontal paralela a la traza frontal que pasa por
ese plano. Y directamente entonces por el punto 5, cuando pasamos la perpendicular a la frontal, pues no tenemos más que perpendicular en horizontal paralela al eje X y la perpendicular en el espacio, perpendicular directamente a las rectas frontales. Es más, realmente ni siquiera habría que dibujar la recta frontal auxiliar de ese plano, porque al ser ella paralela a la otra frontal y todos los elementos frontales se ven en verdadero tamaño, esa perpendicularidad se ve directa, es decir, no requerimos hacer ningún tratamiento adicional. Para hallar una recta perpendicular a un plano vertical, lo que tenemos es que esa recta debe ser perpendicular a frontales y laterales que son paralelas a Z y unas rectas horizontales que son con una dirección cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Al combinar estos elementos, cualquier recta que sea perpendicular al eje Z debe estar en un plano horizontal, es decir, va a ser una recta horizontal. Y si es una recta horizontal y debe ser perpendicular a otra recta horizontal, si logramos nosotros ver un abatimiento de ese plano horizontal o hallar la dirección que es perpendicular a la traza horizontal en el plano horizontal, podemos esa dirección pasarla por el punto. En doble proyección ortogonal este procedimiento es inmediato, ya que podemos aplicar el teorema de tres rectas perpendiculares, pero en oblicua vamos a requerir de un abatimiento como procedimiento adicional, el cual veremos en la siguiente lámina. Al tomar la cota del punto de interés, que en este caso es el punto 6, podemos determinar la recta horizontal del plano que se encuentra a esa cota. Luego hacemos un abatimiento de esa recta y el punto, y por allí en el abatimiento dibujamos la recta perpendicular abatida. Luego regresamos esa recta a proyección con un punto cualquiera. En ocasiones se usa el punto de corte con la horizontal, ya que es el punto de intersección con el plano. Pero también podemos usar cualquier punto. Otro punto cómodo podría ser el de la traza horizontal de ese plano de cota constante, ya que ese es un punto muerto y es un punto bastante cómodo de trabajar. Una cosa interesante es que una vez que tengamos la recta perpendicular en el espacio, como es una recta horizontal, su referencia horizontal se ve paralela. Por lo tanto, esa recta, su dibujo es bastante más rápido que, por ejemplo, la del caso de la recta perpendicular al plano paralelo al eje X. A pesar de que este caso tiene algunos pasos adicionales comparado con la del plano paralelo al eje Z. Vemos que los 6 casos particulares son bastante fáciles de trabajar. Si bien mostramos los casos de rectas perpendiculares a plano, queda de ustedes hacer el análisis de cómo hacer planos perpendiculares a recta, utilizando las nociones que vimos en esta clase. Vean que el procedimiento no debe ser tan complicado porque, por ejemplo, si tenemos una recta paralela a un eje, el plano debe ser paralelo a los otros dos ejes. Y por otro lado, si tenemos una recta frontal, es evidente que el plano que deberíamos obtener es un plano paralelo al eje Y. Y así podemos hacer análisis semejantes si la recta es horizontal o si la recta es lateral. Habrán algunos casos un poco más complejos que otros y algunos de ellos van a requerir hacer algún tipo de abatimiento de la recta que nos están dando, tomando en cuenta cuáles son las características del plano resultante. De modo tal que primero consigamos una recta. Por ejemplo, en el caso de que les nombré que sea una recta frontal, debemos hallar primero la recta que pasa por el punto que sea perpendicular
a esa dirección de frontales, es decir, otra recta frontal. Y una vez que sepamos dónde están las trazas horizontal y lateral de esa recta, entonces podemos dibujar el plano perpendicular a la recta. No es la única forma. Acuérdense que acá nos hemos limitado a mostrar alguna de las técnicas, pero hay muchas formas de hacer estos procedimientos y también va a depender de la posición particular en que se encuentran las rectas dentro del área de dibujo y en general la posición también de sus ángulos con respecto a los planos de proyección. Bueno muchachos, hasta aquí llega la clase de perpendicularidad y ya estamos a punto de terminar esta primera unidad de la materia.